Buenos días, mi nombre es Delfín Reyes Vargas, docente de básica primaria en el corregimiento El Plateado, sede Bello Horizonte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yelmi Lucia Zúñiga, soy maestrante en educación y me desempeño como docente en el municipio de Balboa, Cauca. Buenas, mi nombre es Carlos Manuel Cosi Pastrana, soy estudiante de la lectiva número 3, Aprendizaje Ubicuo, de la maestría en Educación del Ibero. Laboro en el Centro Educativo Rural Montecristo del municipio de San Juan de Urabá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Mora, soy maestrante en Educación Inclusiva y trabajo en la institución educativa Ovidio de Crolli del municipio del Castillo en el departamento del Meta. En este video presentaremos una reflexión profunda a partir del documental La Educación Prohibida, en el que se cuestionan los modelos educativos tradicionales que se han enfocado únicamente en la transmisión de contenido estandarizado que ha limitado el desarrollo integral de los estudiantes, dejando de lado sus intereses, emociones y contextos sociales. Esta crítica abre la posibilidad de repensar el sentido del aprendizaje y el verdadero papel de la pedagogía en la formación humana. Ficha técnica. Título: La Educación Prohibida. Director: Germán Doin. Año 2009. Formato: documental. Temática: crítica a la educación tradicional y propuestas de modelos educativos alternativos centrados en el estudiante. Sinopsis: La Educación Prohibida es un documental que cuestiona el modelo educativo tradicional impuesto por un sistema hegemónico y colonial, que contradice la libertad de expresión y pensamiento de niños, niñas y adolescentes, a la vez que reduce sus capacidades de creación, apropiación, participación y liderazgo. En contravía y desde el criterio justo, el documental plantea una profunda reflexión sobre la necesidad de repensar la educación como la herramienta capaz de movilizar experiencias, reflexiones y sabiduría en torno a criterios propios y reconocimiento de los territorios como la fuente del conocimiento. Una educación que transforme para restaurar la dignidad y la vida más allá de los límites de las escuelas. Si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Einstein. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Freire. Los ideales no tienen lugar en la educación porque impiden la comprensión del presente. Podemos prestar atención a lo que es solo cuando dejemos de huir del futuro. Idhu Krishnamurti, 1994. Elegimos estas frases e imágenes porque cuestionan las prácticas educativas tradicionales que han restringido la verdadera experiencia de enseñar, aprender. A la vez promueven una reflexión crítica sobre el sentido del aprendizaje y la educación reflexiva como el faro que debe orientar hacia la necesidad de un cambio e innovación sobre la trascendental e importante que es la educación como el aprendizaje significativo. El aprendizaje es un proceso activo, significativo y profundamente ligado a la experiencia, el sentido, la motivación y la conexión del estudiante con la realidad y contexto que le rodea y no de la simple acumulación y memorización de contenidos. Uno de los protagonistas plantea que el aprendizaje ocurre cuando el sujeto se apropia de lo que vive y lo conecta con su propia realidad. Ejemplo breve: en nuestro contexto escolar, el docente dirige toda la clase siguiendo el texto del libro, mientras los estudiantes escuchan, copian y memorizan para los exámenes. Sus opiniones y experiencias casi no se tienen en cuenta y el error se castiga con malas calificaciones, lo que limita la creatividad, la autonomía y el pensamiento crítico, tal como lo cuestiona la educación prohibida. Naturaleza del aprendizaje. Sus características son: continua. La educación es entendida como un proceso permanente que no se limita al aula ni a una etapa específica de la vida. El video muestra que el aprendizaje ocurre de manera constante, a través de la experiencia, el error, la reflexión y la interacción con el entorno, y no solo mediante la instrucción formal o la evaluación académica. Social. El aprendizaje se construye en interacción con otros. La educación prohibida resalta la importancia del diálogo, la cooperación y la convivencia, señalando que el conocimiento surge del intercambio dentro de la acción social y no de la transmisión unilateral
de contenidos. Contextual. El proceso educativo está profundamente ligado al contexto cultural, social y emocional del estudiante. El video critica los modelos educativos homogéneos y propone una educación que tenga en cuenta la realidad, intereses y necesidades de cada entorno, reconociendo que aprender tiene sentido cuando se conecta con la vida cotidiana. Diferencia entre educar y enseñar. Enseñar se centra en transmitir contenidos, mientras educar busca formar integralmente a la persona. Enseñar prioriza el currículo y la evaluación, mientras educar promueve el desarrollo ético, crítico y social del estudiante. Enseñar puede ser un acto puntual, mientras educar es un proceso continuo de acompañamiento y transformación personal. Uno de los ejes centrales del documental es la distinción entre educar y enseñar. Varios protagonistas expresan que enseñar puede reducirse a transmitir información, mientras que educar implica acompañar procesos de formación humana. En este sentido, enseñar se asocia con la instrucción de contenidos, normas o procedimientos, mientras que educar supone una acción más amplia, ética y relacional. La educación sin escuela, nuevo paradigma educativo. La educación debe centrarse en el ser humano, reconociendo al estudiante como protagonista activo de su aprendizaje, promoviendo la libertad, la creatividad y el pensamiento crítico, en lugar de la memorización y la obediencia. Los 3 rasgos del nuevo paradigma. Número 1. Aprendizaje continuo. El aprendizaje es un proceso permanente y sin restricción. Número 2. Educación social y colaborativa. Se aprende en interacción con otros, valorando el diálogo, el trabajo colectivo y la construcción conjunta del conocimiento. Número 3. Educación contextualizada. El aprendizaje parte de la realidad e intereses y necesidades del estudiante. Consideramos que puede haber educación sin escuela porque el aprendizaje no se limita a un aula o currículo rígido, sino que ocurre de manera natural y espontánea en la vida cotidiana y en la interacción social. Un nuevo paradigma educativo sería una educación centrada en el estudiante, libre, participativa y humana, que propenda por el desarrollo del pensamiento crítico, la autonomía, la creatividad y la valoración del error como parte del proceso de aprendizaje. Concepto de ubicuidad. La ubicuidad en la educación hace referencia a que el aprendizaje puede ocurrir en cualquier momento y lugar, de manera constante y activa, no solo dentro de la escuela, sino también en la vida cotidiana, a través de la experiencia, la curiosidad y la interacción social y la observación. Fuente Dainge 2009, La educación prohibida. Ejemplo cotidiano. Un niño aprende a medir y contar mientras ayuda en casa a preparar una receta, o desarrolla valores y pensamientos críticos al dialogar con su familia y comunidad, sin necesidad de estar en un aula. Por lo tanto, ubicuidad significa que el aprendizaje no está limitado a un espacio físico como la escuela ni a un horario específico, sino que puede darse en cualquier momento y lugar, a lo largo de la vida, mediante las experiencias cotidianas, la interacción con otras personas y la reflexión personal, tal como se plantea en el video La educación prohibida. Relación. Ubicuidad más aprendizaje, más pedagogía, más actores. Esta relación se entiende así. La ubicuidad permite que el aprendizaje ocurra en cualquier lugar y momento, conectando experiencias de la vida cotidiana con el conocimiento formal. Pedagógicamente, esto exige métodos flexibles, participativos y centrados en el estudiante, que integren reflexión, práctica y colaboración. Los actores cumplen estos roles: estudiante activo y curioso, docente guía y facilitador. Tecnología herramienta que apoya y amplía el aprendizaje, entorno, fuente de experiencias significativas y contexto para la construcción de conocimientos. Conclusiones. Primero, la educación tradicional, centrada en la memorización y la obediencia, limita el desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad de los estudiantes. 2.
El aprendizaje significativo ocurre cuando el estudiante participa activamente y se reconoce su contexto, intereses y emociones. 3. Educar implica formar personas integrales, capaces de reflexionar, convivir y transformar su realidad más allá de solo adquirir contenidos. Frase final. Educar no es llenar la mente de información, sino acompañar la construcción de seres humanos libres, críticos y conscientes. Concluyo que el aprendizaje debe ser un proceso significativo, humano y contextualizado, donde el estudiante sea protagonista de su formación, tal como se plantea en la educación prohibida. En adelante, considero importante promover prácticas educativas que valoren la participación, el pensamiento crítico y el respeto por los ritmos y realidades de cada estudiante.